La sangre es más espesa de lo que crees. No se desliza, se arrastra cada gota que caía de la hoja del cuchillo al suelo de la cocina, ese suelo de baldosas blancas que ella siempre exigía pulcramente limpias, formaba un pequeño charco oscuro y viscoso, un rojo tan profundo que casi era negro. Y el olor, Dios, el olor. Una mezcla dulzona y metálica que se te pegaba al paladar y te hacía querer vomitar. Pero yo no vomité. Solo me quedé allí de pie, mirando el cuerpo inerte de mi madre, Esmeralda, tendido a mis pies. El silencio era lo más aterrador. Después del ruido de la lucha, de su último jadeo, del golpe sordo contra el suelo, ahora solo existía este silencio ensordecedor, roto por el latido furioso de mi propia sangre en los oídos. Me llamo Valerio. Valerio Soria. Tengo 19 años, pero en este momento me siento como un niño de nuevo, asustado y solo. La policía llegará pronto, supongo. Alguien habrá oído los gritos. Pero antes de que lo hagan, necesito contártelo. Necesito que alguien, que tú, sepa el porqué. No fue un arrebato de locura. Fue una cosecha. La siega final de una semilla de odio que ella plantó hace mucho, mucho tiempo, en el corazón de un niño que solo quería ser amado. Para entenderlo, tienes que retroceder. Tienes que venir conmigo a la casa de mi infancia, una casa que siempre olía a limpio y a infelicidad. Era una casa de paredes beige y muebles pesados, donde la luz del sol parecía temer entrar. Yo era un niño flaco, de 7 u 8 años, con unos ojos demasiado grandes para mi cara. Mi padre, un hombre gris llamado Héctor, se había esfumado cuando yo tenía 4 años. Solo era mamá y yo, y su sombra. Al principio, el maltrato no era más que un susurro. Un pellizco demasiado fuerte cuando no me comportaba bien en el supermercado. Un tirón de pelo si no me peinaba como a ella le gustaba. Es por tu bien, Valerio, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mundo es duro y tienes que estar preparado. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, eran fríos como la piedra. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos que atravesaban la puerta de mi habitación por las noches. Eres un inútil. No eres más que una carga. Tu padre se fue por tu culpa. Las palabras se clavaban en mi piel como astillas. Luego vinieron los castigos. No eran palizas, no al principio. Eran cosas más creativas. Me encerraba en el armario del pasillo, ese armario oscuro y lleno de olores a naftalina y lana vieja, durante horas. Recuerdo la textura áspera de los abrigos contra mi cara, la absoluta oscuridad, el pánico que me hacía orinar sin poder contenerme, y luego su enfado por haberlo hecho. Cuando cumplí 10 años, la escalada fue brutal. La primera vez que usó el cinturón fue porque había roto un jarrón de cristal jugando a la pelota en la sala. Recuerdo el silbido del cuero cortando el aire antes de estrellarse contra mis piernas. El dolor era un relámpago blanco y caliente. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era la expresión de su rostro. Una calma aterradora, casi de éxtasis. Después, me obligaba a ponerme pantalones largos para ir al colegio, incluso en pleno verano, para ocultar los moretones. Y no se lo cuentes a nadie, Valerio, me susurraba al oído,
con un aliento que olía a café y menta. Si se lo cuentas a alguien, te llevarán a un sitio mucho peor, y yo les diré que eres un mentiroso, un niño problemático. Y te creerán a ti, o crees que te creerán a ti. Yo le creía. ¿A quién iba a contárselo? En el colegio era un niño callado, bueno en los estudios, sin amigos. Los profesores veían a una madre estricta pero elegante, que siempre asistía a las reuniones con una sonrisa impecable. «Tu hijo es muy tranquilo», le decían. Y ella asentía con orgullo. Sí, en casa le enseñamos disciplina. La ironía me quemaba por dentro. El secreto se convirtió en una losa que cargaba cada día. Una losa hecha de silencio y miedo. Había una prima, Silvana, la hermana de mi padre, que a veces nos visitaba. Ella me miraba con cierta pena, como si intuyera algo. «Valerio, ¿estás bien? Estás muy flaco», me decía, pero yo solo bajaba la cabeza y asentía. No me atrevía. Las paredes de la casa de mi madre parecían tener oídos, y su venganza, si la traicionaba, sería inimaginable. El punto de quiebre, el momento en que algo se rompió dentro de mí para siempre, llegó con el perro. Un pequeño mestizo que encontré en la calle, todo huesos y mirada triste. Lo escondí en el cobertizo del jardín. Le llevaba sobras de comida y agua. Lo llamé León, por el animal del que carecía su frágil cuerpo. Fue el único ser vivo que no me miró con miedo o desdén, que movía la cola cuando me veía. Durante 2 semanas fue mi secreto más preciado, mi pequeña y peluda razón para sonreír, hasta que ella lo encontró. Recuerdo el sonido de la puerta del cobertizo abriéndose de golpe. Recuerdo su silueta recortada contra la luz de la tarde. No gritó, no me gritó a mí. Solo miró a León, que se acurrucaba asustado contra mis piernas, y luego me miró a mí. Su rostro era una máscara de decepción y furia glacial. «¿Has traído alimañas a mi casa?» «Por favor, mamá, es solo un perro. No molesta a nadie», supliqué, mis palabras temblorosas. Ella no dijo nada. Dio media vuelta y regresó a la casa. Yo me quedé allí, abrazando a León, temblando. Pensé, de forma ingenua, que quizás lo había pensado mejor. Quizás, minutos después, regresó. En sus manos no llevaba comida. Llevaba la pala de jardinería, la pesada, con la punta de metal. No hubo palabras, solo un movimiento rápido y brutal, un golpe sordo, un chillido agudo y breve que se cortó de repente, y luego el silencio otra vez. Me quedé mirando el pequeño cuerpo de León, ahora quieto, en el suelo de tierra. La sangre manchaba su pelaje marrón. El olor a tierra húmeda y hierro se mezclaba en el aire. Ella se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, sin alterarse. «Entiérralo», dijo con una voz plana, vacía. «Y lava la pala. No quiero bacterias en mis herramientas». Esa noche, cavé un hoyo en el rincón del jardín. Cada palada de tierra que echaba sobre el cuerpo de mi único amigo era una promesa silenciosa y feroz. Ya no sentía miedo, sentía un vacío enorme, un frío que lo llenaba todo.
Algo había muerto en mí junto a León. Y en su lugar nació otra cosa, algo paciente, algo letal. Esa fue la semilla, el porqué que empezó a crecer en la oscuridad, alimentado por cada golpe, cada palabra cruel, cada sonrisa falsa ante los vecinos. Ella pensaba que me estaba quebrando, y lo hizo, pero no en los pedazos rotos y sumisos que ella esperaba. Me rompió en una punta afilada y filosa, dirigida directamente hacia su corazón. Y ahora estoy aquí, de pie sobre las baldosas blancas, mirando el resultado final de su siembra. El cuchillo aún está caliente en mi mano. Su sangre es la prueba de mi cosecha. ¿Quieres saber cómo llegué desde el jardín, con las manos sucias de tierra y lágrimas secas, hasta este preciso instante? ¿Quieres conocer los detalles del plan que fragué en silencio durante años, la traición final que descubrí y que encendió la mecha? Si es así, dime que continúo. Porque esto es solo el principio. La confesión acaba de empezar. Me alegra que sigas aquí, que no hayas huido despavorido ante la imagen de un hijo junto al cuerpo sin vida de su madre. Significa que, en el fondo, intuyes que la moneda tiene otra cara, una cara tan llena de cicatrices que ya no refleja la luz. Después de enterrar a León, algo se solidificó dentro de mí. El miedo no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en una determinación fría y silenciosa, como el acero que se enfría después de ser forjado. Ya no era el niño que lloraba en el armario. Era un arquitecto, diseñando pacientemente el derrumbe de su propia cárcel. La adolescencia fue mi máscara perfecta. Aprendí a anticipar sus cambios de humor, a ser invisible, a conseguir las mejores notas, a mantener la casa impecable. Me convertí en el hijo perfecto que ella siempre quiso, pero por las razones más retorcidas. Cada plato lavado, cada suelo fregado, cada 10 en un examen, era un movimiento en el ajedrez mental que estábamos jugando. Ella creía que por fin me había domado. Su sonrisa de satisfacción cuando sus amigas le decían: «¡Qué hijo tan ejemplar tienes, Esmeralda!», era mi victoria secreta. Por dentro, yo sonreía con una amargura glacial. Ellas no veían las marcas que el cinturón había dejado bajo mi ropa, ni la jaula invisible que me rodeaba. El verdadero giro, la traición que añadió gasolina a mi silenciosa hoguera, ocurrió el día que cumplí 16 años. Necesitaba mi certificado de nacimiento para un trámite del colegio. Ella guardaba todos los documentos importantes en una caja de metal escondida en lo alto de su armario. Esperé a que saliera, una tarde de lluvia que olía a tierra mojada y cerrado. La casa crujía con cada trueno. Subí una silla, bajé la caja. Allí estaba, entre viejas pólizas de seguros y contratos, un sobre amarillento. No pude evitarlo. Lo abrí. Eran cartas. Cartas de mi padre, Héctor. No se había ido por su culpa. No había huido de la responsabilidad, como ella me había repetido 1 y 1000 veces. Las cartas, fechadas años después de su desaparición, estaban llenas de angustia y desesperación. Su letra, temblorosa, suplicaba: «Esmeralda, por favor, déjame ver a mi hijo. Te he mandado dinero cada mes. He intentado llamar, pero cambias el número. No me lo impidas. Te lo ruego». Había una dirección, un número de teléfono tachado con furia con un bolígrafo azul.
su bolígrafo. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia se apagó. No solo me había robado mi infancia, mi seguridad, mi inocencia. Me había robado a mi padre. Me había condenado a la soledad absoluta, haciéndome creer que era un abandonado, que nadie me quería. Mientras tanto, mi padre me estaba buscando, y ella lo había alejado, envenenando cualquier posible puente entre nosotros con sus mentiras. Aquella fue la última grieta en el dique. La gota que colmó un vaso que ya rebosaba odio. Ya no se trataba solo de venganza por los golpes, los encierros, el perro. Se trataba de robarle todo, como ella me lo había robado todo a mí. Su vida, su perfecta fachada, su control. La ira que sentí no era caliente. Era un hielo que me quemaba por dentro, tan intenso que casi no podía respirar. Guardé las cartas en mi mochila, devolví la caja a su sitio y bajé las escaleras. Ella estaba en el sofá, viendo la televisión. Me miró. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó, con esa sospecha perpetua en la mirada. «Buscar un lápiz». Mentí, con una voz que sonó sorprendentemente tranquila. Su mirada se posó en mí un segundo más, pero al no encontrar nada, volvió a la pantalla. En ese momento, mirando su nuca desprotegida, supe con una certeza absoluta y aterradora lo que tenía que hacer. No sería un crimen pasional, no sería un arrebato, sería una ejecución. El plan comenzó a gestarse esa misma noche. Necesitaba paciencia, necesitaba ser impecable. Lo primero fue la universidad. Me esforcé el doble, conseguí una beca para estudiar ingeniería en una ciudad a 2 horas de distancia. Fue mi boleto de salida, mi coartada perfecta. Durante los 2 años siguientes, viví una doble vida. En la universidad, era un estudiante serio, un poco reservado, pero normal. Nadie hubiera sospechado que en mi maleta, entre libros de cálculo y física, llevaba un diario detallando cada paso de mi venganza. En mis visitas a casa, los fines de semana alternos, era el hijo solícito y sumiso. Observaba sus rutinas, sus horarios, los medicamentos que tomaba para la presión arterial. Estudiaba la casa como un ladrón estudia su objetivo. Sabía que no podía haber rastro de lucha. No podía haber sospechas. Tenía que parecer un accidente o algo médico, una tragedia. Y entonces recordé el medicamento para la presión. Una sobredosis de ciertos fármacos puede simular un fallo cardíaco. Empecé a investigar en la dark web desde un ordenador público de la biblioteca universitaria. Aprendí sobre dosis, tiempos, efectos. Conseguir lo que necesitaba no fue fácil, pero la obsesión allana muchos caminos. Lo guardé todo en una pequeña caja de metal, enterrada en el mismo rincón del jardín donde yacía León. Era poético, ¿no crees? La noche elegida fue la de ayer. Un domingo. Ella estaba particularmente irritable, quejándose de un dolor de cabeza. Era perfecto. Después de cenar, le preparé un té de manzanilla, como el hijo cariñoso que fingía ser. «Toma, mamá, te ayudará a relajarte», dije, con una sonrisa que sentía como una máscara de cera sobre mi rostro. Ella lo aceptó con un gruñido.
Yo había triturado las pastillas y las había mezclado con el azúcar. Bebió un sorbo, luego otro. El ambiente era tenso, cargado con el peso de todo lo no dicho. El tic-tac del reloj de la sala marcaba los segundos que le quedaban. Pero entonces sucedió algo que no estaba en el plan. Se puso de pie, tambaleante, y se acercó a mí. Sus ojos, ya vidriosos, me miraron con una intensidad que no había visto en años. «Sé lo que piensas», susurró, su voz espesa. «Sé que me odias. Siempre lo supe. Eres igual que tu padre. Débil». Cada palabra era un clavo en mi conciencia. ¿Lo sabía? ¿Había estado jugando conmigo todo este tiempo? Pero yo te hice fuerte, Valerio. Continuó, apoyándose en la mesa para no caer. Su respiración se volvió más pesada. Te hice duro. Todo lo hice por ti, para que el mundo no te quebrara como quebró a tu padre. La rabia que había mantenido congelada durante años, estalló. Ya no se trataba de un plan limpio y silencioso. Se trataba de que ella, incluso en lo que creía que era su lecho de muerte, seguía justificando el infierno que me había hecho vivir. ¿Por mí?, grité, levantándome de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo seco. «¡Me enterraste vivo! ¡Mataste a mi perro! ¡Me robaste a mi padre!». Ella intentó responder, pero solo salió un sonido gutural de su garganta. Sus piernas cedieron y se desplomó contra la encimera de la cocina, haciendo caer un frutero de cristal que se hizo añicos en el suelo. Yo ya no pensaba, solo actuaba. La furia me poseyó. Agarré el cuchillo de cocina, el grande que usaba para cortar la carne. No era parte del plan. El plan había muerto, asesinado por sus últimas palabras. Y ahí fue donde te encontré al principio de esta historia, con el cuchillo en mi mano y su vida escurriéndose sobre las baldosas blancas que tanto le importaban. El método clínico y distante había fracasado. La bestia que ella había creado había tomado el control. Ahora estoy aquí, escuchando las primeras sirenas a lo lejos, un sonido que se acerca como un presagio. Ya no hay vuelta atrás. Pero la confesión no está completa. Todavía queda lo más impactante, la última pieza del rompecabezas que encontré después de que ella murió, la revelación que convirtió este acto de venganza en algo mucho más oscuro y complejo. Una verdad que me hizo temblar más que la propia muerte de mi madre. Las sirenas están cada vez más cerca. Las sirenas son ahora un aullido desgarrador justo fuera de la casa. Veo las luces azules y rojas destellando contra las ventanas, pintando la escena de mi crimen con colores de pesadilla. No queda mucho tiempo. Pero necesito contarte esto. Necesito que sepas la verdad completa, la que descubrí cuando ya era demasiado tarde, la que convirtió mi venganza en una condena eterna. Después de que ella cayera, después de que el cuchillo cayera de mi mano y chapoteara en ese charco espeso, me desplomé contra la nevera. Jadeaba. Mi corazón era un pájaro aterrorizado golpeando los barrotes de mis costillas. La adrenalina se disipaba, dejando un vacío helado y un zumbido agudo en mis oídos. Y entonces, mis ojos se posaron en el pequeño relicario de plata que siempre llevaba colgado al cuello. Estaba abierto, partido probablemente por la caída. Dentro, no había una foto de mí, su único hijo.
Number. Era la foto de un niño pequeño, de unos 3 años, con rizos rubios y ojos claros. Yo tengo el pelo castaño oscuro y ojos avellana. Yo no soy ese niño. Un frío más profundo que cualquier otro que hubiera sentido se apoderó de mí. Con una mano temblorosa, manchada de rojo, me acerqué y arranqué el relicario de su cuello. Detrás de la foto, escrito con una letra minúscula, había un nombre, Luciano, y una fecha. La fecha era de hace casi 23 años, un año antes de que yo naciera. Mi mente empezó a racedar, a conectarlo todo con una velocidad aterradora. Sus explosiones de furia cuando yo no me parecía a ningún familiar. Su obsesión por mantener las apariencias a un nivel casi demencial. Las cartas de mi padre. Él siempre preguntaba por el niño, nunca por mí, por mi nombre. Déjame ver al niño. Y el último secreto, el que guardaba en la caja del armario. Me arrastré hasta allí, dejando un reguero carmesí en el pasillo. Saqué la caja, volqué su contenido en el suelo. Entre las cartas encontré un documento doblado, un certificado de defunción. Era de Luciano, su primer hijo. Murió ahogado en la bañera. Tenía 3 años. La fecha coincidía con la del relicario. La causa: accidente. Pero había una nota a pie de página, una palabra que destrozó mi universo. Investigado por posible negligencia. No lo podía creer. Yo no era el hijo que había arruinado su vida. Yo era el reemplazo, el sustituto de un niño perfecto, rubio y de ojos claros, al que ella había perdido, quizás por su propia culpa. Mi padre no se había ido solo por su carácter. Se había ido huyendo de la mujer en quien se había convertido después de la tragedia, una mujer que, consumida por la culpa y el dolor, había vuelto su rabia contra el sustituto que nunca estuvo a la altura. Yo. Toda mi vida, todo el abuso, no fue porque yo fuera yo, fue porque yo no era él, no era Luciano. Cada golpe, cada palabra cruel, cada encierro en la oscuridad, era un recordatorio de mi fracaso en ser el fantasma de un niño muerto. Ella no me estaba endureciendo para el mundo, estaba castigando a un eco, a un recordatorio viviente de su propio y terrible error, de la culpa que la carcomía por dentro. Una risa amarga y quebrada escapó de mis labios. La ironía. La puta y sangrienta ironía. Había matado a mi madre para vengarme de una infancia de tortura, solo para descubrir que el motivo de esa tortura era un secreto que ni siquiera era mío. Yo solo era un actor en una tragedia que había comenzado años antes de mi nacimiento. Mi venganza era un eco vacío. No había justicia en lo que había hecho. Solo había más dolor, más ruina, más de la misma miseria que ella había sembrado. Las puertas se derriban a golpes. Voces autoritarias llenan la casa. ¡Policía! ¡Manos arriba! No me muevo. Sigo de rodillas en el suelo, junto al cuerpo de Esmeralda, con el certificado de defunción de Luciano en una mano y el relicario manchado de sangre en la otra. Me esposan. Me levantan. No resisto. Los agentes me miran con una mezcla de repulsión y curiosidad. Soy un monstruo, lo sé. Pero soy un monstruo creado por otro monstruo, en una cadena de dolor que parece no tener fin.
Mientras me sacan de la casa, paso por delante del espejo del pasillo. Mi reflejo me devuelve la mirada. Ya no veo a Valerio, el niño asustado. Veo a un hombre con los ojos vacíos, las manos manchadas y un agujero en el alma donde antes estaba una razón para vivir. La venganza no me liberó, solo me cambió la prisión de lugar. Ahora mi celda tendrá barrotes de acero y el fantasma de una verdad que llegó demasiado tarde. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que todos se harán. La que el juez, el jurado, los periodistas se harán. No me arrepiento del dolor que le causé. Ella me lo infligió a mí multiplicado por 1000. Pero me arrepiento de no haberlo sabido. Me arrepiento de que mi acto final de odio se basara en una mentira por omisión. Me arrepiento de haberme convertido, al final, en lo que ella siempre dijo que era. Un problema que terminó con la vida que le quedaba. Ella me convirtió en su verdugo, y yo, como un idiota, cumplí el papel a la perfección. Así que aquí termina mi confesión. Esta es la historia que no saldrá en los periódicos. La historia del niño sustituto, del fantasma de otro, de la venganza que se convirtió en una jaula. Te la he contado a ti, porque en el silencio que se avecina, necesito que alguien lleve la verdad, aunque sea una verdad tan fea y retorcida como esta. Ahora, esta historia es tuya. Haz lo que quieras con ella, pero si algo te ha removido por dentro, si algo en esta confesión te ha hecho entender los abismos que puede esconder una familia normal, entonces compártela. Habla de ello. Comenta no para defender mi acción, sino para prevenir que otro Valerio, otra Esmeralda, otro Luciano, tengan que vivir esta misma pesadilla. La monstruosidad no nace de la nada. Se cultiva en el silencio, en los secretos podridos, en el dolor que no se dice. Rompe el silencio. Si esta historia te ha impactado, deja tu like, suscríbete para más relatos crudos y comenta con la palabra Luciano si crees que el verdadero monstruo fue el secreto que todos guardaron.